Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Les saludamos agradeciendo que nos sigan como cada semana en este espacio, la agenda del emprendedor de Aztele.tv, en donde el periodista José Sobrevilla, bienvenido Pepe. Gracias Raúl, buenas tardes. Buenas tardes, y un servidor Raúl Fraga, le acercamos los elementos claves de atención especial para poder interpretar los temas críticos de la agenda mexicana. Tendremos el muy interesante testimonio histórico, pero vigente en el México 2018, que nos comparten el general José Francisco Gallardo Rodríguez, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí, general. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Y también al periodista Eduardo Ibarra Aguirre, director de la revista Forum, que hace 25 años difundió el planteamiento central del general Gallardo sobre la necesidad de que se contara en las Fuerzas Armadas de México con un defensor de los derechos, un ombudsman de las Fuerzas Armadas. Bienvenidos. El 9 de noviembre de 1993, el general Gallardo fue hecho prisionero en Sonora y trasladado en avión al campo militar número 1 debido a la publicación días previos en la edición número 21 de Forum de una supersíntesis de lo que sería su tesis de maestría en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con el título entonces de Las necesidades de un ombudsman militar para México, texto que fue publicado en el número que ya señalé, que es el de octubre de 1993, y cuya portada fue dedicada al 25 aniversario del movimiento estudiantil popular y específicamente de la matanza de Tlatelolco. Por eso la foto publicada es referida a la gran marcha del 27 de agosto, que fue un punto de inflexión en ese trascendente movimiento. Me llamó la atención una cosa que me dijo Ibarra cuando en una reunión que tuvimos con Fox, cuando andaba queriendo modificar el artículo 82 de la Constitución, que finalmente los políticos de México modifican la Constitución a su modo. Sí. Ese es uno de los problemas que tenemos. Cuando yo le entregué ese documento a Ibarra, porque se lo entregué a todos los compañeros, incluyendo a Fox, y Eduardo me dijo: ¿sabes qué? Te estás adelantando muchos años a la historia de México. Hay que tener cuidado. Sí. Y pues yo no caía cuenta de lo que me dijo, ¿no? Dije, pues claro, problema, ¿no? Es un trabajo académico, sí. Pero aquí el asunto, y retomando lo que dice Pepe, es que ¿por qué tanto encono de parte del ejército por la publicación? Bueno, en primer lugar, porque se rompieron las reglas no escritas en el ejército. Sí. Una de las situaciones que a mí me tocó vivir fue que me mandó llamar el secretario de la Defensa y me dijo que por qué había yo publicado ese documento. Y yo le dije: mi general, pues ese documento ya lo conoce usted, yo lo presenté aquí en el Estado Mayor y le dijeron que estaba bien, ¿no? Claro. Y sí, pero para publicar necesita pedirme permiso. Y entonces yo le dije: pues yo no tengo que pedir permiso a nadie para hacer uso de mis derechos constitucionales, ¿no? Además, la ley militar previene que todos los militares podemos escribir, sí, siempre respetando pues a terceros, no decir palabras que agredan a la opinión, etcétera, ¿no? Y ese documento así era. Pero ese fue un tema. El otro tema fue que el artículo, y retomando lo que me dijo Eduardo, pues sí, estaba tocando fibras muy sensibles de lo que representa el ejército, y aparte de ello, el alto mando militar sí percibía la publicación como una amenaza, sí, a la rendición de cuentas, como una amenaza a la apertura de los temas militares, que hasta ese entonces pues no estaban abiertos, y luego la cereza en el pastel, lo dijo ahorita Eduardo,
fue que coincidía con el 25 aniversario de la masacre estudiantil del 68. Bueno, yo hace 25 años, estamos en los 50 aniversarios. Cierto. Y entonces aquí, aparte de ello, se publica, como se está publicando actualmente en los medios, un documental que hizo el Canal 6 de Julio, que el secretario de la Defensa Nacional, Antonio Rivero Garzán, tuvo a bien editarlo, modificarlo, y se metieron en un problema, ¿no? Eso me lo fueron a reclamar a mí a la prisión, como si yo hubiera sido el responsable, ¿no? Y yo digo, bueno, pues yo no tengo que ver nada con esto, ¿no? No, pero tú tienes la culpa porque a través de ese documento que publicaste, ¿no? Estamos en esta situación, ¿no? Pero aparte de ello, estando yo en prisión, me llevaron un documento, por cierto, muy bonito, te lo hubiera mandado, Eduardo, porque traía sellos de agua, el escudo nacional. Estaba dirigido a, no, pero te estoy viendo, estaba dirigido a ti, ¿no? Con la firma del secretario, con la firma mía, y diciendo que esa publicación no era de mi autoría, que era una imposición que habían hecho los profesores subversivos de la Facultad de Ciencias Políticas. ¿De dónde salió ese documento? Pues me lo quitaron porque no lo quise firmar. Y entonces esta situación pues enojó más al alto mando militar, ¿no? Eso es. General, si nos lo permiten, vamos a una pausa y continuamos con este muy interesante análisis en perspectiva de los 25 años de la publicación de este postulado sobre la necesidad de un ombudsman en las Fuerzas Armadas. Sigan aquí. Gracias por continuar en la agenda del emprendedor. Y estamos hablando de los 25 años que vivió esta revista Forum, la publicación de la necesidad de un ombudsman militar, tesis de maestría del general Gallardo. Eduardo Ibarra, ¿cómo modificó la vida de la revista y cómo modificó tu vida personal el haber publicado el fragmento de esta tesis? Bueno, a mi juicio el alto mando militar cometió un error de cálculo muy importante, sí, que fue lo que permitió que saliéramos, entre otros factores, muy bien librados. Y eso consiste en haber visto y planteado el tema del encarcelamiento, procesamiento de Gallardo y el indiciamiento del editor de Forum, y haber colocado en esa medida en el centro el problema de la libertad de expresión. Correcto. A mi juicio, ese fue un error de cálculo muy importante. Claro. Sí. Es decir, desde el momento que están castigando una publicación por un autor que en efecto ejerce su derecho a expresar su punto de vista, y esto no exime a ningún mexicano, así sea militar, general, clérigo, etcétera, y someter a procesamiento ese derecho, me parece que fue lo que complicó la operación política del alto mando, que se escandalizó porque, si bien estábamos ante un trabajo académico, que es la síntesis de esa tesis ya mencionada, sí, somete a juicio el núcleo del ejército mexicano en particular y de cualquier ejército, que es su estructura autoritaria, vertical y excluyente. Así son los ejércitos aquí en China, sí, pero los ejércitos modernos y antiguos tienen espacios para hacer respetar los derechos de los integrantes del ejército y de los daños que causa la relación de los integrantes del ejército con la sociedad. Para eso el ombudsman, que significa en sueco defensor del pueblo, okay, el concepto muy mal usado por los colegas. Así es. Porque dicen el ombudsman nacional del...
Porque aquí en rigor estricto no tenemos defensor del pueblo, tenemos Comisión Nacional de los Derechos Humanos, muy respetable y lo que quieran, pero no lo otro. Entonces, un defensor del pueblo verde o del pueblo de las Fuerzas Armadas, pues atacaba el núcleo, y por eso, pues Fórum era una anécdota para el alto mando militar en esa empresa de reaccionar ante un trabajo académico, no ante un trabajo periodístico. Sí, sí. Lo dijo muy bien el mayor ante el que comparecí 2 veces en la Sedena en noviembre de hace 25 años. Le digo, en Fórum se publican 4 textos sobre el ejército. El ejército vetó la reelección. Un ombudsman militar para México. ¿En busca de cuál verdad? Pues si estamos hablando del 68, pues por supuesto que ese era el tema. Me dice, sí señor, pero usted le dio tribuna a uno de los nuestros. No a cualquiera, a un general. Y eso no se vale. ¿Perdón? ¿En qué parte de la Constitución? ¿En qué ley secundaria? Claro. Se establece que los militares no tienen derecho de opinar? Gallardo acaba de explicar que el general secretario le dijo, no me pediste autorización. Pues no se pide autorización a nadie para presentar una tesis académica, más que a los sinodales y a las autoridades académicas. Claro. Y él tenía el permiso principal, que era el de estudiar la maestría. Sí, Tenías permiso. De alguna manera, no lo hacías escondidas. No. Entonces, Fórum era una anécdota para ellos, pero cometieron el grave error de actuar en consecuencia de una anécdota, y no que era la tribuna a través de la cual se daba a conocer la propuesta. Esta revista en ese entonces editaba 3,000 ejemplares. Este número, por decisión unilateral del dueño e impresor, hizo 1,500 ejemplares. Bueno, con 1,500 ejemplares. Se armó una... Porque estábamos en el núcleo, en el corazón de ese momento, y a mi juicio de hoy, del ejército y de las Fuerzas Armadas. Claro. Es decir, para decirle una frase y no abusar del uso del tiempo, sin democratización de las Fuerzas Armadas en México, no hay democratización política. No la hay. Muy bien. Y nosotros, después de la pausa, vamos a continuar en esta muy interesante forma de analizar 25 años de un tema que cimbró a los medios, a la opinión pública, a las Fuerzas Armadas y al país. Sigan aquí. General Gallardo, ¿cuáles fueron los impactos y los pesos y contrapesos que movió la publicación de esta muy importante tesis hace 25 años? Bueno, mira, antes de entrar a ese tema te quiero hacer una puntualización. Sí, claro. Cuando ya está uno sentado ante un tribunal, sí, yo siempre les dije, aquí se termina la disciplina militar. ¿Por qué? Porque el Estado está acusando a una persona que antes de ser militar es ciudadano y tiene derechos constitucionales. Sí. Bueno, eso era ácido para ellos. Bueno, en base en este asunto, aunque no lo quiera reconocer el ejército, te voy a hacer una serie de comentarios que pasaron a raíz de la publicación. En primer lugar, pudieron entrar civiles, abogados civiles, a defender a los presos militares. Lo que no se estilaba. Nunca. O sea, mi amparo abrió brecha. Bien. Podían entrar a actuarios a cualquier momento a notificar medidas cautelares. ¿Sí? Se hizo una modificación a los planes de defensa nacional que tienen como eje conductor el tema de derechos humanos. Se modificaron las currículas de educación militar. Se creó una oficina, sí, que le pusieron Defensoría de Derechos Humanos del Ejército, aunque no defiende nada, pero ahí está la oficina. La otra es que se creó una dirección de comunicación social, porque la comunicación social la hacía directamente el secretario de la Defensa. Sí. Bueno, aparte de ello, se reformaron las currículas de educación militar y toda la tropa trae una cartilla en su bolsa de qué son los derechos humanos, qué es el derecho humanitario, y aparte de ello, aunque violan los derechos humanos persistentemente, pero traen la cartilla.
aparte de ello, hubo una apertura para las mujeres en aquel entonces, porque el tema del ombudsman toca ese tema. Ahora ya tenemos generales del ejército, aunque no lo quieran reconocer, ¿sí? Y bueno, aparte de ello, pues hay un debate en los medios de comunicación, en donde los medios de comunicación empezaron a tocar fibras muy sensibles que antes eran intocados. Es decir, abrió al ejército en estos temas que yo te estoy diciendo. Después de 25 años, si a mí me hubieran hecho caso en aquel entonces, en donde uno de los reclamos era que no participara el ejército en los temas que son exclusivos de la autoridad civil, como son la persecución del narcotráfico, los temas de seguridad pública, los asuntos de inteligencia, el plan de N3 que se activa al gusto de los comandantes de zona, se debe activar a petición de parte, y otros temas, ¿no? Si nos hubieran hecho caso, si le hubieran hecho caso a lo que se publicó en esa revista y después que se hizo una tesis, porque ya están ahí publicadas, pues no estuviéramos viviendo lo que está viviendo actualmente el ejército mexicano, y no estuviera estando acusado de crímenes de lesa humanidad, de asesinatos y de fusilamientos, y ahora que le hacen una cargada en el tema de Ayotzinapa, en donde hay una discusión de una persona donde dicen que por qué están acusando al ejército si no participó. ¿Sí? Sin embargo, general, cuando Amnistía Internacional señaló que tú eras un preso de conciencia y no se te restituyeron tus derechos militares, ¿cierto? Así es. Bueno, mira, ese es otro tema. Mira, aparte de ello, yo siempre tuve la idea, ¿no?, de que el ejército sea, como debe ser, una institución democrática, al servicio del país, apartada de los vayanes políticos, apartado de los asuntos electorales, y que no se utilice por la clase política para dirimir asuntos de carácter social, ¿sí?, estudiantil, etcétera, etcétera. Bueno, cuando yo estoy ahí en este contexto, veo que es un trabajo de campo que va a abonar a la tesis que yo estaba buscando cómo entrarle, ¿no?, al tema. Sí. Y bueno, el tema es el tema de la justicia militar, el tema del fuero, porque también se reformó el fuero de guerra, se me pasó decirte. Y se reformaron varios. Por presión exterior. Sí. Y litigación exterior. Quien hizo las primeras manifestaciones de que el fuero de guerra no exista, se hizo a través de la revista Forum. Y se tocó el tema del SIDA, de los militares en la revista Foro, y se tocó los temas de homosexualismo dentro del ejército. Eso también no lo dije, pero la revista Forum lo publicó eso. Bueno, ¿qué impactos internacionales alcanzó el tema, Eduardo Ibarra, a partir de la publicación justamente en Forum? Cuando Gallardo es declarado preso de conciencia, esto es incomprensible si no se retoma el hecho de que el alto mando militar centró su agravio, su ofensiva sobre el derecho a escribir y publicar sobre cualquier materia. Insisto, este fue el gran error. Sí. Por eso, con mucha facilidad, PEN Club Internacional, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite la primera recomendación en México para un asunto no electoral, caso 4396, así es. La primera. Desgraciadamente eso no se ha podido trabajar mejor y de manera mayor para que siga teniendo consecuencias, porque es muy importante que las otras 3 recomendaciones o los otros 3 puntos de la recomendación se apliquen, porque desataría los nudos que permiten la impunidad castrense. Así es. Y el encubrimiento del mando político civil. Así es. Ese es el punto. Entonces aquí lo que, bueno, no saben y se lo voy a decir. Hace aproximadamente como 8 días. Perdón, puntos que son. Perdón. Investigación del caso.
Claro. Hasta, no usa la expresión, pero la idea es Sí. hasta donde Sus tope. consecuencias. Resarcimiento Resarcimiento del daño moral. Resarcimiento del daño moral. Sanciona a los responsables. Castigo a los responsables y indemnización a los afectados. Y la publicación de eso en todos los periódicos, en todos los cuarteles, porque ahí por ahí nos difamaron. Nada más A se mí cumplió la liberación. Claro. A medios. Sin condiciones, que aún así Vicente Fox con Jorge Castañeda Y Krill. y Santiago Krill hicieron lo indecible para que saliera libre por indulto. Pero él se negó con firmeza hasta el final y tuvieron que recular. Así es. Se dice bien recular. ¿Sí? Así es, Cierto. perfecto. Bueno, entonces, Sí. te decía, hace como 8 días me entrevistó un representante del Secretariado General de Amnistía Internacional, que está aquí en México, y van a retomar mi caso porque Amnistía Internacional nombró preso de conciencia. Entonces, está pendiente una entrevista contigo, yo estoy en contacto con ellos, entonces se tiene que retomar porque tiene que dar cumplimiento. Y aquí se empata con lo que estamos viendo ahorita. Se tiene que aclarar la masacre estudiantil de 1968. Se tiene que aclarar el caso de Tlatlaya, el caso de Ayotzinapa. Y curiosamente, en estos casos, tiene la mano metida el ejército. En lo que pasó en Ayotzinapa lo sabe perfectamente bien el secretario de la Defensa, porque el mando militar tiene el control de todos los mecanismos de comunicación, de información, manipulación. Además tiene el control de toda la policía local, estatal, la marina, todo. Entonces sí saben dónde están. Eso es. El ombudsman militar es Sí. una institución en la propuesta de Gallardo Sí. que tiene 3 ediciones esa tesis, 3 ediciones en Fórum, esa es la primera, Sí. y que fue publicada completa por Excelsior, resumida por Reforma. Sí. En aquellos años, En la revista Proceso. desde mi perspectiva, era el documento más reproducido en esta temática político-académico castrense Sí. en México. La propuesta contiene un elemento clave. Es el Congreso quien elige al defensor de los derechos humanos. Vamos a mexicanizar la propuesta. Sale. Bien. Al defensor de los derechos humanos lo elige el Congreso. Rinde cuentas al Congreso, No al presidente. no al presidente. No depende más que del Congreso. Si esto hubiese sido respetado, analizado, discutido, sometido a análisis y a polémica, no estaríamos ante esta crisis espantosa Una crisis humanitaria. Humanitaria. Y un colapso del Estado. por la preeminencia de las Fuerzas Armadas en En una tarea muy importante nacional, pero sin controles. Así es. Eso es. Sin Institucionales. contrapesos. Sin Institucionales. Claro. Una pregunta necesaria tiene que ver con las declaraciones hechas por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador hace apenas 3 días respecto al Estado Mayor Presidencial, donde por primera vez reconoce las tareas que ha venido realizando, anuncia que se reintegrarán, ya lo había dicho antes, a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero también les agradece las tareas realizadas. ¿Cuál es la perspectiva que se puede abrir con la llegada de un gobierno federal distinto al PRI, distinto al PAN, en esta relación entre el ejército, la ciudadanía, los medios de comunicación y los derechos humanos? Sí. Bueno, mira, el tema de la tesis tiene que ver en el trasfondo de establecer en México una nueva relación civil-militar en donde el ejército, las Fuerzas Armadas, estén sometidas al poder civil del Estado. Eso nunca ha pasado en México. Eso es. Aquí hay una preeminencia de la fuerza militar sobre todas las instituciones del Estado, incluso ellos son los que quitan, ponen, etcétera. Incluso Que llega al extremo de que el secretario es el único funcionario que no comparece así es. ante el Congreso. Los congresistas van a la Van Secretaría de la Defensa. Andrés Manuel fue con ellos. Sí. En vez de que los hubiera mandado a llamar, vengan para acá. Yo voy a ser el Comando Supremo de las Fuerzas Armadas. Él fue allá. Que para respetar los usos y costumbres, no, se tiene que romper un régimen autoritario y esos son rituales autoritarios. Ojalá que rectifique. Estamos a tiempo, no hay problema, estamos a tiempo.
Entonces aquí el asunto, ¿cuáles son las expectativas? Sí. Las expectativas es que debe haber un sometimiento absoluto, y así lo digo, una subordinación absoluta del poder militar ante el poder civil del Estado. Si no, no vamos a avanzar en nada. Tenemos que hacer algo de eso. Y el día 1 de diciembre, nada de que, como dijo un encargado por ahí de la seguridad, que en 3 años vamos acá. No, el día 1 de diciembre, el licenciado Emanuel debe anunciar en un decreto que el ejército mexicano se incorpora ese día a sus cuarteles. Claro, debe haber un planteamiento, no se va a retirar así como así. Y la Marina. Sí, sí. Y la Fuerza Aérea, las Fuerzas Armadas. Sí, sí. La Fuerza Armada del Ejército es los 3. Sí. ¿No? Entonces, debe haber un planteamiento, o sea, sería torpe que se incorpore mañana y ya, no. Vamos a hacer un planteamiento, ¿dónde? A ver, ¿cómo? No, los que no, Veracruz, Tamaulipas, ok. Pero una ruta de retiro Claro, y repliegue. y en donde no hay problemas, se empiezan a concentrar. Ese mismo día, ¿por qué? Porque esa fue una promesa de campaña. Y aparte de ello, trae aparejado muchas cosas, que están en mi tesis. Una, a mí me han dicho N veces, ¿no? Tú deberías ser, a mí me dice la gente, tú deberías ser encargado de la seguridad y de la defensa. No, espérenme un tantito, están mal. El secretario de la defensa debe ser un civil, no un militar. Y el encargado de la seguridad pública debe estar incorporado a la Secretaría de Gobernación. Como en Chile, como en Colombia, Como en Costa todos los Rica. estados democráticos. Exacto. Eso es. Como todos los estados democráticos. Claro, la imagen, el icono donde viene todo eso, yo tengo esos documentos, pues es el ejército de Estados Unidos. Ellos tienen esa mención desde que hicieron su constitución. Está estrictamente prohibido a través de un documento que se llama Comitatus Posse, que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos operen en el orden interno. En ningún lado operan. En ningún lado operan. Y aquí en México, pues está al revés todo, está a cabeza todo. Sin embargo, general, hay algo que nos llama mucho la atención, es de que las medidas tomadas hasta este momento por el futuro jefe de las Fuerzas Supremas, está tomando otras decisiones y consultando a actores militares. ¿Cómo se va dando la conformación de Sí. del próximo secretario de la Defensa, Sí. con López? Bueno, mira, yo creo que ahorita en la circunstancia que estamos viviendo en México, pues estamos en una época de transición. Debe platicar con todo el mundo, debe recoger información, Ujú. pero a la hora que ya toma el poder, ahí debe dar un manazo, debe dar un rompimiento de una estructura que no ha permitido la democracia en México y que tiene, como dijo Eduardo, amarrado muchas cosas. Exacto. O sea, el ejército no se debe meter ahí, el secretario de la defensa debe ser un civil. Además se deben hacer reformas constitucionales para darle posesión al Poder Ejecutivo como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, como jefe de Estado, como jefe de gobierno. ¿Para qué? Y hacer una reforma estructural del ejército total, ¿sí? No sé para qué el ejército mexicano tiene más de 500 generales. O sea, nos toca como de a 50 y pico aquí. El ejército, el chino, que es el más grande del mundo, le tocan 12,000 efectivos por cada general y no tiene tantos generales, ¿eh? Hay que hacer una reestructuración. ¿Qué ejército necesitamos en México a partir de esta situación en donde se van a romper los esquemas y los atavismos de un Estado autoritario? ¿Qué ejército? Y aquí se debe sentar todo el mundo. También los militares se dicen, a ver, ¿en qué posición estamos? ¿Cuál es la posición geopolítica de México? ¿Cuáles son las amenazas? La amenaza primordial que tenemos en México y en América y en el mundo son los Estados Unidos. Nos han invadido un montón de veces y están metidos aquí adentro. Sí, sí. Se debe, entre otras cosas, se debe renunciar y se deben acotar todos los tratados internacionales de carácter militar. ¿Por qué? Porque aquí en México hay tropas de Estados Unidos armados y acaba el Congreso de hacer una reforma para hacer prohibido como delito grave la aportación de armas. Entonces los extranjeros pueden estar armados y los mexicanos no podemos estar armados. Y civiles armados, ¿Sí? estadounidenses. Se tiene que construir la Guardia Nacional. La Constitución previene 3 fuerzas armadas para la seguridad: el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía. Y la Guardia Nacional es la que nos dio la independencia, nos dio un Estado democrático laico. Terminó con los ejércitos que sostuvieron un Estado autoritario. ¿Por qué la Guardia Nacional? No, si está en la Constitución. Y es la que tiene la encomienda de la tranquilidad y el orden interno. No lo tiene nadie más que la Guardia Nacional, es decir, el pueblo.
Claro. Es un tema. Es un tema. Y súper interesante. Eduardo Ibarra, sin duda, la tarea histórica que tuvo hace 25 años la revista Forum que tú fundaste, tiene que ser conocida, reconocida por las nuevas generaciones de periodistas. ¿Cuáles serían las enseñanzas claves que Forum aporta para varias generaciones de periodistas y profesionales de la información, no nada más en México, sino en el contexto global? La primera es que los colaboradores de una publicación deben tener la seguridad, no la convicción, la seguridad de que sus directivos y editores serán capaces de defender su derecho a expresar sus opiniones, sus informaciones, así se generen las amenazas más graves. Muy bien. La segunda consiste en que no hay medio chico, Eso es. hay nota grande. Sí, señor. Y Forum captó perfectamente que con sus 3,000 ejemplares que hipotéticamente debieron publicarse y que el dueño, impresor y fundador decidió unilateralmente reducirlo a la mitad, esos 1,500 ejemplares pusieron en la agenda informativa y política del país durante 10 años, cuando menos, Sí. el tema del defensor de los derechos humanos. Y tercera conclusión, pues que no hay amenaza, expectativa insegura, incierta, futuro oscuro frente a la decisión y cohesión de un grupo periodístico dispuesto a defender su derecho a guardar el secreto profesional, la Muy secrecía de las fuentes, que es lo que el ejército quería obtener de mí para encarcelar a Gallardo, pero bajo mi acusación, y eso jamás lo permití. Una enorme lección de Eduardo Ibarra, la revista Forum, que también hay que decirlo, coordina Eduardo Ibarra, el colectivo plural, el grupo María Cristina. Por último, General Gallardo, algo que quiera aportar ya para cerrar el programa. Bueno, a mí me quedó claro el contacto que yo tuve con personajes como Eduardo, con los medios de comunicación. Aquí le hago un reconocimiento a don Julio Scherer, que nos salvó la vida. Y aparte de ello, pues los medios de comunicación son los aliados de la democracia, de los derechos humanos, de la transparencia, y además representan un cuarto poder. ¿Sí? Y yo me sumo a lo que dice Eduardo. Si los medios de comunicación tienen esa convicción de resguardar sus fuentes y decir siempre y conducirse con la verdad y con fundamentos, pues vamos a tener más rápido lo que queremos, un Estado democrático. Muy bien, pues muchas gracias, General Gallardo, por estar con nosotros. Gracias, Eduardo Ibarra, por participar en este interesantísimo análisis histórico, que hay que decirlo también, a Eduardo Ibarra lo pueden leer en su columna en SDP Noticias. Gracias, Pepe Sobrevilla. Gracias a todos los que nos siguieron, Raúl. Sí, por supuesto, a todas nuestras comunidades digitales, gracias por seguirnos, y también a nuestro muy profesional, joven y talentoso equipo de producción. Raúl Fraga les agradece, invitándolos a que nos sigan en el día lunes de cada semana en este espacio de reflexión, análisis y propuesta. Hasta pronto.